Bien, vamos a hacer un repasito muy rápido, mejor dicho, un contexto muy rápido para que tengan el enunciado aquí a mano y porque les voy a dejar después en este PDF que sería el, digamos, en esta presentación que después la guardo como PDF y la publico en los materiales adicionales, les voy a dejar la solución del ejercicio. Lo que estoy pensando es si nos conviene dejarlo en esta semana, sería mejor, ¿no? En los materiales adicionales de esta semana, porque esta guía quedó muy lejos. Va a ser en los materiales adicionales de esta semana que les voy a dejar el PDF, así además no se confunde con el otro PDF que ya está publicado en la semana correspondiente. Así que vamos a ir con este. Voy a habilitar. Bien. Vamos a hacer este ejercicio entonces. Nos mantenemos en la guía 24 porque es la última ficha que está incluida en el parcial. Ya saben que archivos de texto, que es la ficha 25, no está incluido. Ni tampoco la 23 que presenta el mecanismo propio de ABM. Sí lo que se plantea en esa ficha en el sentido de usar archivos binarios, pero no todo el tema de posicionamiento y demás, no solo porque es largo, por ahí o medio complejo, sino sobre todo porque es siempre igual, digamos, no plantea demasiados desafíos a nivel de algoritmo ese proceso, por eso lo excluimos, para que ustedes no renieguen y para no decirles una cosa que en realidad no vamos a tomar. Así que sería todas las fichas, desde la 1, que quedó allá lejos y hace tiempo, hasta la 24 inclusive. Y dentro de la 24 está este ejercicio, ya les pasé el link, es la semana del 20 al 26 de septiembre, y oculté por un ratito la solución, pero en realidad en esa guía están todas visibles ya las soluciones, así que si han usado algún otro ejercicio para repasar, lo tienen ahí a mano. Lo que sí me permitía hacer es un pequeño cambio en lo que dice el enunciado para que se parezca un poquito más a un examen, porque en su versión original, en la que está publicada en la guía, se genera, como hemos visto en clases anteriores, un archivo inicial, luego se consulta ese archivo, etc. Y como eso primero ya lo vimos varias veces, y además en el parcial no van a tener nada prearmado, va a ser seguro un ejercicio que ustedes van a desarrollar completo, entonces no valía la pena profundizar en eso. Por lo tanto, yo les voy a dejar en este PDF la solución del ejercicio adaptado, y ustedes en la guía van a ver la solución al ejercicio original. No van a coincidir las dos, lo aclaro para que no se confundan. Lo que pide es desarrollar un programa que permita generar estadísticas sobre un evento solidario organizado en la ciudad. Por cada invitado al evento, se registra nombre, mesa que ocupó, que es un valor del 0 al 12, una ONG a la que ayuda, un código del 0 al 9, y el monto de la donación realizada. En el enunciado de la guía también aclara cuáles son esas ONG, el equivalente en nombre a cada uno de esos 10 códigos. Al iniciar el programa, lo que pide en la guía es que genere o sea, que ya se tiene un archivo de invitados y que lo generen por única vez. Yo lo modifiqué para que carguemos un vector de invitados. Carguemos la información, no es en un vector de invitados, sino cargar un vector de invitados. Luego, implementar un menú con las siguientes opciones y aparecen a continuación las opciones. Entonces vamos, como siempre, primero a la parte de la carga, de la generación de la información. Traté de separar por bloques lo que deberíamos hacer y me gustaría que traten de hacerlo lo más solos posible, ¿sí? En vez de estar mirando siempre lo que yo programo o ir copiando el código, traten de resolverlo solos, de pensar qué deberíamos hacer. El primer paso son los registros, como siempre. Hay que crear un módulo aparte. Nos han preguntado si en el parcial hay que modularizar o no. Al menos 2 módulos tienen que hacer porque ya están en condiciones de demostrar que pueden hacerlo y además porque el código queda gigante y desordenado. Mínimamente un módulo que se llame registro o registros, donde ustedes van a definir el class, el write, con su init por supuesto, el write o toString asociado para mostrar ese registro cuando toque, y yo acá agregué uno que convierte el código de la fundación a nombre porque lo necesitan para el listado. Ese tipo de cosas más estéticas no van a ser tan importantes en el parcial, pero como lo necesitan en el trabajo práctico y como en general se emplea, me gustaba dejarlo y además recomendarles que en ese caso también lo incluimos en el módulo de registros.
Entonces, yo voy a empezar un proyecto, pero no lo voy a compartir, ¿sí? Voy a empezar un proyecto, voy a crear un módulo de registro y voy a hacer lo que dice ahí. Definir el class con el método init, definir su write y convertir el código de la fundación a nombre. Hagan ustedes lo mismo, ¿sí? De paso ven qué tanto les toma hacerlo solos. Pueden ir haciendo preguntas si quieren en el chat. El ejercicio, ahí te lo muestro. Bueno, un segundo. El ejercicio es ese. Está en la semana 20 al 26 de septiembre. Lo primero que vamos a hacer es crear el registro. Entonces vamos a hacer un proyecto nuevo. Como les decía, yo no lo voy a compartir por un ratito. Y ustedes lo van a trabajar por su cuenta. Van a hacer un proyecto nuevo. Yo les cuento lo que estoy haciendo, aunque no se los comparto. Acuérdense de elegir intérprete existente y no crear un ambiente virtual que genera un proyecto, un archivo muy grande innecesariamente. Cuando tengan creado el proyecto van a hacer un nuevo Python file y le van a poner de nombre registros o registro, en este caso es uno solo, por ahí le ponemos en plural por si hay otro. Tienen que definir primero el class, yo lo voy a llamar invitado al class si ustedes quieren usar el mismo nombre, así después cuando comparemos código nos entendemos. Tienen que definir un método init, recuerden que el init, además del parámetro self, tiene un parámetro por cada uno de los datos que tiene que inicializar. En este caso sería nombre, mesa, ONG y monto. Ya sé que no estoy compartiendo, por las dudas si están llegando recién. La idea es que se guíen por el enunciado, programen ustedes y comparemos si yo hice lo mismo, o discutamos lo que hicieron ustedes con respecto a lo que yo hice. Bueno, el método init simplemente va asignando los parámetros a los distintos campos. En este punto les recomiendo prestar atención a los nombres que sean exactamente iguales, porque acuérdense que si ustedes ponen el nombre equivocado del campo, genera otro en vez de decirles que no existe, entonces a veces lo tipean mal y están con dos campos que se llaman parecido pero no son el mismo y por ahí se hace lío. Bueno, y aparte del método init, de paso saben a qué ritmo estoy haciéndolo yo y a ver si a ustedes van más o menos parecido, aparte del método init va el método toString o print, o write, perdón, llamamos write en general al que hace los print y toString al que lo retorna. También acá en esta clase hemos incorporado el string con guión bajo que permite directamente hacer print del registro, pero acá voy a hacerlo al modo tradicional para que quede el repaso tal cual como se resuelven las fichas. Ya les dije que eso era un truco adicional o opcional que les indicaba, pero de ninguna manera están obligados a usarlo en las evaluaciones. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Retornar una cadena con el contenido del registro. Ahí veo que están preguntando por format, ¿se va a evaluar? No, pero tampoco es tan sencillo concatenar todos los campos, así que mi recomendación sería hagan una cadena con un par de llaves y el format, y después si no quieren alinear y todo eso, no importa, pero para mí es bastante práctico de todas maneras hacerlo de esa forma. Igual no están obligados, claramente, como dice la profe ahí. Bueno, y hay que mostrar entonces, primero el nombre, luego la mesa y la ONG nos pide después traducirla a nombre, pero en este caso lo podemos dejar por ahora. Después pensamos cómo traducirla a nombre. Después les paso el código para eso. Bien. Entonces, ahí les muestro. Yo hice esto. Esa es la versión más rápida que se me ocurrió. Ah, capaz que le podría poner
unos separadores ahí al menos para los campos. ¿Ustedes cómo están? ¿Tuvieron tiempo de hacerlo? ¿Qué faltó ahí, David? ¿Todavía no terminaste o hay algo que no se entiende? Bien, Tadeo, está bien. Si lo usaste, como les dije, es opcional. Yo acá dejo un ejemplo clásico, porque lo vengo haciendo hace, hace varias veces de la otra manera. Sí, a mí también me resulta práctico, pero no a todos, así que bueno, que le gusta lo usa y al que no, no. Es algo propio de la metodología de objetos, por eso no lo dejamos tan explícito en la ficha, porque es propio de la metodología orientada a objetos y nosotros estamos trabajando estructurado acá, aunque acudimos a las clases para poder implementar un registro. Sí, sí, es lindo, es lindo. Capaz el año que viene lo convenzo al profe de incorporarlo a la ficha. Pero bueno, también entiendo su postura de que empezamos así y terminamos programando orientado a objetos y no es la idea de esta materia, así que lo hacemos en la clandestinidad. Bueno, este es el registro entonces, ¿sí? Y el primer paso que tenemos que resolver. Todavía acá no puedo probar nada, así que lo voy a dejar así nomás. Dice, al iniciar el programa, cargar en un vector de invitados, cargar un vector de invitados era, no en, y después implementar un menú. ¿Qué sería la carga? Implicaría crear el módulo interfaz, importar el módulo de registro que acabamos de armar, desarrollar el método principal y desarrollar el método generar vector, que implicaría un ciclo de carga, generar valores aleatorios dentro del rango indicado para los distintos datos, y por último retornar el vector. De nuevo, esto lo pueden hacer solos, pero acá sí les dejé una ayudita o dejé visible el generador para que lo tomemos como ayuda. Entonces esto sí, les sugiero hacerlo juntos. Fíjense que la guía tiene un generador que lo que hace es generar un archivo, porque es lo que pedía. Pero podemos aprovechar este método para simular la generación del vector. Así que lo que les diría es, hagamos un módulo interfaz, hagamos el método principal, una función que se llame generar vector, y después el bloque este de código lo adaptemos para que nos genere el vector. A propósito, no dice que sean n registros porque acá se están generando tantos registros como indica este arreglito de nombres, ¿sí? Así que por eso no dice n. En general son n registros, pero bueno, este plantea una variante distinta. Esos nombres que están en el conjunto, como ustedes pueden ver, es el que se recorre para cargar la información. Tomemos la misma idea, pero el resto traten de hacerlo solos, ¿sí? Entonces, repito, vamos a... Uy, empezó de nuevo, bueno, esto. Vamos a importar el módulo de registros, desarrollar el método principal y desarrollar un método generar vector, copiando un poco el ciclo del generador para que no nos lleve tanto tiempo. Si no fuera este caso, si nos dijeran que tienen que ser n datos, recuerden que aunque quede más aburrido, para el caso de los nombres, lo más conveniente es poner un texto, por ejemplo, nombre, y concatenarlo con el valor de la variable i iteradora para asegurarse de que no se repita. No se pongan a inventar nombres o a armar un choice. Ni siquiera les recomiendo armar un choice porque se pierden tiempo en inventar, no sé, 10 nombres para que después igual se repitan, porque el choice los vuelve a elegir. Entonces más vale hagan nombre 1, nombre 2, nombre 3, aunque quede aburrido, en el parcial no importa, ¿sí? No tiene relevancia eso. En los trabajos prácticos lo pueden hacer un poquito más elaborado. Bien, entonces de nuevo, escondo el código y vamos a tratar de trabajar solos. Hacemos un nuevo Python file, que en este caso se llame interfaz. Yo le llamo interfaz, ustedes le pueden llamar principal o algo así. Le llamo interfaz porque planteo hacer dos módulos, uno que tenga justamente la pantalla y otro que sean los distintos procesos, ¿sí? Así que por eso voy a llamarlo interfaz. Dentro de ese módulo interfaz voy a definir un método principal. En ese método principal voy a plantear otro
como dice la ayuda, que se llame generar vector. Sí. Ah, yo vi se ve el power y pensé que era una frase tipo, ¿qué power? No pensé que era el PowerPoint. Sí, dejé la presentación para que lo hagan solos. La dejé así para que lo hagan solos, Santiago. Después les comparto lo que estoy programando. Metente. Se ve el power, pensé que era como, vamos que podemos. Pero si lo piensan, podía servir. Ay, Dios. Bueno, nos divertimos con tan poco a esta altura del año. Claro, algo así pensé que era Gaspar, te juro, leí rápido el chat y pensé que era eso. Dios mío. Bueno, ni les digo cómo vamos a estar en noviembre. Eh, tengo que importar. Y voy a hacer el método generar vector, que como les dije, me voy a robar código de acá, me voy a robar esto y lo voy a reusar. Vamos a ver qué parte me sirve, pero ese ciclo y con todos esos nombres famosos no lo quiero perder, así que me lo voy a robar. Lo que sí voy a hacer es este método generar vector, lo voy a poner en otro módulo al que voy a llamar procesos. O sea que me quede un poquito separada la interfaz de los procesos en sí. No lo pide Tadeo, así que podríamos no hacerlo. Después lo cambiamos en todo caso. Hagamos append de una, sí. Adivinan el parcial si les van a tomar add order o append. Pero bueno, ahora usemos append, total ya practicamos add order la semana pasada. Después de última, si nos da el tiempo, lo reemplazamos. Bueno, para generar el dato acá hay que importar random, ¿no? Y bueno, en el ciclo ustedes tienen un pickle dump porque lo está guardando en un archivo y en vez de eso, acuérdense que dijimos que íbamos a hacer un vector. Si no llega a decir nada, de una que van con append, ¿no? Como dice ahí Tadeo. Pero poco probable. Y acuérdense cuando se trata de un método que genera un vector que tiene que retornarlo. ¿Mm? Sí, Gabriel, en este caso sí. En la cantidad de invitados es la cantidad de nombres que está ahí en el arreglo. Por eso les decía que la vamos a reciclar. Si no, diría, son N invitados y en ese caso conviene ponerles como nombre 1, nombre 2, nombre 3 y así sucesivamente para no perder tiempo. Nada más que acá, como estaba divertida la generación y está visible, aprovechamos el código. Bueno, ahí les muestro lo que hice yo y ya a partir de acá vamos a ir trabajando juntos. Tengo los registros, como tenemos recién. Tengo la interfaz, donde definí un método principal y la llamada. Y le llamé procesos al método que genera el vector. ¿Qué cambié con respecto al original? Acá está el conjunto de nombres, ¿no? Mira, Carolina ahí se fue. Se ve que no entraba correctamente. Quedó solita, pobre Pampita, en la lista. Vamos a acomodarlo. Ahí está. Así lo adapté yo, ¿sí? O sea, ¿qué cambié?
Aquí arriba generé un vector vacío. El ciclo recorre el conjunto de nombres y en vez del dump que tiene, puse un append, que como decíamos antes, se reemplazaría por un add in order si esto fuera inserción ordenada, y al final retorno el vector creado. Eso lo dejo acá y se usa acá en la interfaz para generar ese vector. Sí, el open se quita, sí tenés razón, Alejandro, gracias. Lo copié y no me di cuenta. El open ese no va. Como siempre les recomiendo, cuando ustedes hagan esto, hagan un print así nomás del vector, aunque sea para asegurarse de que tiene registros adentro, que esa va a ser mi primera prueba. Y ahí por lo menos me garantiza de que hay registros, que esos registros son invitados y que hay unos cuantos adentro del vector, ¿no? Así que parece que la forma es más o menos decente. Ya después nos metemos con el menú. Bueno, ¿qué sigue en el enunciado? Ya a partir de acá voy a dejar de presentar porque no nos queda tan a mano. A ver si lo podemos discutir. Ahí está. A ver si lo podemos discutir a continuación. Lo siguiente es implementar un menú con las siguientes opciones. Y la primera de las opciones es mostrar el listado completo de invitados. Entonces, para programar la opción 1, hay que programar el menú de opciones, implementar la opción 1, ¿sí? Que sería, en primer lugar, o en único lugar, recorrer el vector de registros invocando al método write o toString para cada ítem. No es una gran cosa, pero por ahí uno no lo tiene tan claro, ¿sí? Tenemos que hacer el menú y la opción 1 es mostrar el vector. Entonces, vamos a nuestro código y una vez que el vector ha sido generado, acá no hay que controlar la existencia ni nada de eso que hacemos cuando se trata de un archivo. Y empezamos con el menú. ¿Cómo hacemos normalmente el menú? Le ponemos una opción imposible y después decimos mientras esa opción sea distinta de salir. Y habitualmente, para que no nos quede tan largo, hacemos ahí un método que se llama mostrar menú, ¿no? Y que nos retorna la opción. Este método lo voy a dejar adentro de la interfaz porque está más relacionado con la interfaz y consiste en ir mostrando el menú. Esto, sobre todo en el parcial, si es con menú, que no les lleve demasiado tiempo. Se llama gala de beneficencia y tienen un print. La opción 1 es mostrar. Acá lo mismo, no se pongan a escribir un texto súper explicativo. Un par de palabritas nomás que indiquen lo que hay que hacer es suficiente. ¿Cuáles eran las siguientes opciones? Mostrar, invitados por ONG y mesa, es la otra. También les recomiendo esto, copiar. Copiar del enunciado lo que dice, así no pierden tanto tiempo. Invitados por ONG y mesa. La opción 3 que pide. También pueden ir agregando las opciones a medida que las programan. Nombre del invitado que realizó la mayor donación para una cierta ONG que se ingresa por teclado. Van copiando así, más o menos a ojo, lo que hay que hacer y después se fijan. Pero sí pónganle lo que hay que hacer porque después no se acuerdan. La opción 4 dice guardar en un archivo todas las donaciones que correspondan a una ONG. Entonces acá, archivo de donaciones que correspondan a una ONG, por ejemplo. Esta es la versión apurada. En vez de la versión para lucirse, la versión apurada, la versión que gana tiempo. Buscar el archivo de la ONG X.
Es la opción después leo, claro. Después leo. Por ahora armo lo que sé y después me concentro en lo que no sé. O en lo que no estoy tan seguro. Y le agrego la opción salir, como siempre, y le pido al usuario que ingrese la opción que quiere elegir y esa opción la retorno. Si además soy la profe y no soporto las cosas desprolijas, puedo agregarle un separador arriba y abajo. Estoy deconstruida, pero no tanto como obsesiva, así que esto lo voy a hacer antes del return. A que no soy la única que está acomodando esto. Bueno, y probamos que funcione, ¿no? Porque este while ya está programado, entonces siempre un pasito que tiene que andar lo probamos, no cuesta nada y nos hace felices. Ponemos, claro, ¿viste, Bianca? Sí, sí, ¿qué va a hacer? Nacimos así y ya no se puede cambiar. 0 sale, espectacular. Funciona, me quedo tranquila que mi menú funciona y programo la opción 1. Si la opción es 1, entonces ponemos mostrar vector y pasamos el vector. Este método de mostrar vector también lo voy a dejar acá en el módulo de interfaz porque tiene que ver con entradas y salidas y lo demás ya lo voy a poner acá en los procesos que tengo a la derecha. ¿Cómo se muestra el vector? Se itera, recuerden que en los vectores podemos iterar de dos formas, podemos iterar con una variable que recorre las distintas celdas o con las posiciones y combinado con la función range. Cuando hacemos una u otra, dependiendo si nos interesa o no, recordar la posición que el registro ocupa en el vector. En este caso, como no me interesa y me molesta estar poniendo los corchetes, lo hago así nomás. Lo hago con la variable iteradora. Me parece recomendable ponerle un nombre adecuado a esta variable para acordarse cuál de las dos alternativas eligieron, porque por ahí le ponen for i in b, y parece que es la i de la posición, pero no, es el registro. Entonces, pónganle un nombre para ustedes mismos, digo, para que no se pierdan. Yo acá estoy usando la estrategia de que en cada vuelta la variable reg tome una de las celdas del vector, no la posición, sino la celda completa. Como tengo la celda completa, entonces puedo hacer print de ese registro, si hubiera programa del string, o tengo que llamar al método toString en mi caso, que es el que retorna el registro. Vamos a ver cómo sale, feísimo, pero anda. Entonces, 1, y ahí aparecen todos nuestros invitados famosos con su respectiva mesa, ONG y monto donado. Esos eran los datos. Por ahí pueden aquí arriba hacer un print que les recuerde cuáles son los títulos. Hacen así, ponen 1, 2, sí, lo sé, pero y no saben el esfuerzo que estoy haciendo. Sin una tupla, sí, Victoria, sería así. Acá sería, ahí te lo muestro, dame un momento. Perdón, acá no estaba haciendo, me confundí, no quería hacer esto, sino que les decía que podemos poner, por ejemplo, nombre, era mesa el otro dato, ONG y monto, antes de empezar como para saber lo que estamos mostrando, ¿no? Ejecutamos acá. Mostramos y arriba de todo nos sale qué dato es el que estamos mostrando, ¿sí? Por ahí pueden usar el mismo separador o algo así. Victoria, vos me preguntabas eso, ¿cómo sería la generación? En vez de decir for nombre y no in nombres, diría, por ejemplo, for i in range de n, ¿no? Porque nos hubieran dicho que quieren generar n registros. Entonces, en ese caso, que mal que lo escribí, así, for i in range de n. Y en ese caso, claro que acá no tengo la n, ¿no? Pero se entiende la idea. Lo más recomendable es que el nombre se llame,
por ejemplo acá, invitado más STRI, ¿sí? O donador, como decías vos, pero la recomendación es agregarle la I para que vaya cambiando. Por nada. Entonces acá saco esto, ven que lo vuelvo a la normalidad. Ahí está. Bueno, ahí lo único que hice fue agregarle un título, ¿no? Tal vez lo que quería hacer recién es separarlo con los mismos criterios. En vez de la T tendría que haber puesto el guión para saber lo que significaba cada uno. No va a quedar alineado ni nada, pero no interesa. Para el parcial no interesa para nada. Para acordarnos que son los campos nada más. Bueno, sigamos. Entonces, ¿qué dijimos que íbamos a hacer? Recorrer el vector de registros e invocar el método write_to_string, y eso hicimos. Bueno, vamos a la opción 2. La opción 2 dice, informar cantidad de invitados por ONG y por mesa solo cuando la cantidad de invitados sea mayor a 0. Mostrar los nombres de las ONG en lugar de su código. Voy a copiar acá el texto y vamos a pensar qué tenemos que hacer. Informar cantidad de invitados por ONG y por mesa. ¿Esto qué implica? Si yo tengo que hacer cantidad de invitados por ONG y por mesa, ¿cómo se llama esto? Una matriz, muy bien. Esto se llama una matriz que puede ser en general de conteo o de acumulación. En este caso, ¿qué será? O sea, yo tendría que hacer más igual a 1 o acumular algún campo. De conteo, excelente. Una matriz de conteo, o como están diciendo ahí, hay que hacer más igual a 1. Esto de solo cuando la cantidad de invitados sea mayor a 0, se refiere a mostrarlo, ¿no? Es mostrar solo cuando la cantidad de invitados sea mayor a 0. Y después dice mostrar los nombres de las ONG en lugar de su código. Eso es simplemente convertir el número de la ONG a un nombre. Entonces, para eso, ustedes tienen en la guía, ahí les muestro, en la guía, en el registro, tienen ese método de escribir ONG que hace eso justamente, recibe el código y nos devuelve el nombre de la ONG. Lo voy a copiar porque acá está chiquito y lo debatimos en el módulo. Bien, acá está el módulo de los registros, ¿no? Saco el de los procesos por un ratito. El módulo de los registros, disculpen, acá. ¿Cuántos de cada ONG hay en cada mesa, Bianca? Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿qué hace? Este método que es menor recibe un código y lo retorna, ¿no? O sea, ¿cómo lo hace? Tiene las 10 fundaciones posibles en un arreglo y si yo le mando el código 1, devuelve la organización que está en la posición 1. Si le mando el código 9, pone la del 9 y así, ¿sí? No lo aclara, ahora cierro esto, no aclara, ahora discutimos cómo lo hacemos. Entonces, esta parte es la de mostrar. Acá sabemos que tenemos que hacer una matriz de conteo. ¿Cómo tiene que ser? Si es una matriz, tiene una cantidad de filas y una cantidad de columnas. ¿Cuántas filas tiene o cuántas columnas tiene? Depende de la cantidad de ONGs y de la cantidad de mesas, ¿sí? ¿Por qué Gaspar te explotó la cabeza? Pero sí lo vengo haciendo con los continentes hace como 5 años que lo vengo haciendo esto, pero Dios mío. ¿Qué hiciste un montón de if? Me largo a llorar. Tenés que hacerlo así. No, borralo ya, que me descompongo cuando me entregan esas correcciones con if. Bien, filas y columnas, vuelvo, ahí me cambia. Bianca está ahí para ayudarme a concentrar. Bien, dice por ONG y por mesa. A veces dice donde cada fila representa una ONG y cada columna una mesa, por ejemplo, o al revés. En ese caso estamos obligados a dimensionar la matriz de esa manera. Acá el orden de fila y columna lo elegimos porque no lo aclara, pero normalmente tomamos el orden en que está en el ítem para no perdernos. Yo por lo menos que me pierdo muy fácil, como pueden ver. Entonces,
En este caso, las filas serían las ONG. ¿Cuántas ONG hay? 10. Ajá. Y las columnas serían las mesas. ¿Cuántas mesas hay? No me acuerdo. ¿Qué decía el enunciado? 0 al 12. O sea, ¿cuántas mesas son? 13. O sea que lo que me decís vos, Bianca, al revés. Voy a poner las filas que son las ONG y las columnas las mesas. ¿Esto qué implica en términos de código? Acuérdense que nosotros hacemos siempre 0, porque si vamos a usar para contar o acumular, tenemos que llenar la matriz inicialmente con ceros. Después, esa celda, ese 0 entre corchetes, porque es una celda, lo multiplicamos ¿por qué? ¿Por la cantidad de qué? Sí, por 13, por la cantidad de columnas, exactamente. Entonces es 0 por 13. Y luego, esto, que sería una fila, ¿no? Por eso lo multiplicamos por la cantidad de columnas, porque sería una fila con 13 ceros, lo convertimos en un conjunto de filas, que es lo que termina siendo la columna. Entonces, esta multiplicación de 13 ceros, lo hacemos, como está diciendo Bruno, dentro del corchete, for f in range de la cantidad de filas que vamos a necesitar, que en nuestro caso serían 10. Exactamente, como lo están escribiendo en el chat. Así tiene que quedar, ¿no? Entonces, esta sucesión, este razonamiento que vengo haciendo yo es el mismo que tienen que hacer ustedes quizás antes de ponerse a programar, porque ya después se copan programando y empiezan a cortar, pegar. Miren recién que yo copié un pedazo de código y me dejé un open que no me hacía falta, ¿no? Entonces, no es tampoco mandarse como locos a programar, sino ir pensando qué es lo que necesitamos hacer. Bueno, ya planteé entonces la estrategia. Esto va a ser lo primero, definir la matriz, pero antes de eso voy a tener que agregar la opción correspondiente. Entonces dice, el if, la opción es igual a 2, que es la de invitados por ONG y por mesa, voy a decir que voy a guardar como conteo un método que se puede llamar generar matriz, o le puedo poner contar por ONG mesa. ¿Y qué dato? ¿De dónde voy a tomar esta información? La voy a tomar del vector de registros. Entonces ese va a ser el parámetro de ingreso. Una vez que yo tenga esta matriz, ya sabemos que para mostrarla no se puede hacer un print así nomás, así que voy a prever una función que se llame mostrar conteo y que reciba esa matriz como parámetro. Esta opción va a implicar las dos partes. Este conteo, voy a aprovechar al asistente para que me cree la función, pero me lo voy a llevar al módulo de procesos, porque no tiene mucho que ver con la interfaz y porque me permite hacer split y trabajar en las dos cosas a la vez. Eso es lo más importante. Entonces, vamos primero al conteo. Dijimos que íbamos a definir la matriz de conteo. Le voy a llamar conteo para que identifiquemos bien que esta es la que usamos para contar. Dijimos que era 0 por la cantidad de columnas, en nuestro caso las columnas son las mesas, entonces es 0 por 13, y esto encerrado en otro par de corchetes, for f in range de la cantidad de organizaciones, que son 10. Y ahí tengo el machete de David que me lo definió. Y como les digo, trucos para olvidadizos, yo como soy olvidadiza, tengo muchos trucos, retorno la matriz que siempre se retorna antes de ponerme a trabajar. Entonces, for, ¿qué se recorre acá? Cuando uno tiene una matriz, suele pensar en hacer dos ciclos, ¿no? Uno para las filas y uno para las columnas. ¿Corresponde en este momento? No, porque lo que nosotros tenemos que recorrer es el vector, que es el que contiene la información que pretendemos contar, la información de los invitados. Entonces sería for registro in vector.
También es muy común, no quita que que lo hayamos repetido muchas veces ustedes, alumnos, dejen de hacerlo, que aquí dentro igual insistan y digan for f in range del conteo y adentro for c in range de conteo sub f. Y ustedes dicen, no, pero llega un momento que pensás, no me sirve esta cantidad de ciclos. Pues sí, porque preguntan si la fila es igual a registro punto, registro.ong y la columna es igual a registro.mesa. Porque dijimos que cada fila era una ONG y cada columna una mesa. La cara que hace Diego no es nada comparada con la cara que hacemos nosotros cuando lo corregimos. 3 ciclos anidados, ¿qué orden de complejidad es? ¿Qué orden de complejidad es? Cúbica. Perfecto, Tadeo me transcribió el pensamiento directamente. Cúbica. ¿Qué necesito yo? Un recorrido secuencial. Imagínense la diferencia. Lo que yo tenía recién, ¿funciona? Sí, funciona, porque cuando coincida la fila con la ONG y la columna con la mesa, va a ir a la celda correcta, pero están elevando al cubo la complejidad de esto sin necesidad. Entonces, ¿se hace así? Por supuesto que no, se usa el acceso directo, que es el principal beneficio que puede tener un arreglo. Se usa como fila la ONG, como columna la mesa, y después acá resuelvo lo que les preguntaba antes. Puede ser que se cuente, como en este caso, que se ponga 1, o puede ser que, por ejemplo, diga acumular las donaciones para esa ONG y para esa mesa. En ese caso sería más igual registro.monto. Esas son las dos posibilidades. Sí o sí. O acumulo otro campo o cuento, como en este caso. Pero el esquema es siempre igual, por eso nos desespera que no se lo copien, no, digo que no se lo aprendan y lo usen siempre igual, porque no tiene mayor complejidad que esa. La única variante es qué uso como fila, qué uso como cantidad de columnas, perdón, qué uso como cantidad de filas. Esa correspondencia se tiene que dar acá, en lo que uso como fila y en lo que uso como columna, y si cuento o acumulo. Todo lo demás es siempre igual. Entonces no tiene sentido inventar ciclos raros. Sí pasa que yo lo que creo es que se olvidan de este recorrido. Se concentran en que es una matriz, y si es una matriz pongo 2 ciclos, y ya cuando pusieron 2 ciclos no retroceden porque no te borran una línea de código ni en broma, ¿no? Entonces, por eso les digo, primero pensar, luego programar. Mostrar el conteo, la voy a crear acá directamente en la interfaz. Acá sí necesitamos 2 ciclos para recorrer la matriz completa. For f in range del conteo. For c in range de la fila que estamos procesando. También se puede hacer conteo sub 0 porque la matriz tiene el mismo número de columnas. Cualquiera de las dos vale. Y acá casi siempre nos piden verificar que se aparezcan solo los valores distintos de 0, mayormente para no mostrar 1000 millones de datos, ¿no? Entonces, el control es sencillo, hay que preguntar si conteo en la fila F, columna C, es distinto de 0. Y en ese caso, mostrarlo. Habitualmente lo que hacemos es mostrar la fila y su equivalencia. Por ejemplo, acá sería ONG, fila, mesa, columna, ponemos un 2 puntos o algo así, casi siempre un 2 puntos,
y luego conteo, fila, columna. Esa es la forma elemental de mostrar, en este caso, una matriz de conteo. En el caso de un vector es lo mismo, pero con un solo ciclo, si fuera un vector de conteo. Acá nos piden como adicional que en lugar de aparecer el número de la ONG, aparezca el nombre. Y nosotros acá en registros tenemos un método que describe la ONG. Entonces simplemente, en vez de mostrar la F, llamamos al método de escribir ONG y le pasamos el valor de F, para que nos traiga la ONG correcta. Aquí entonces lo ejecutamos a este método, a este módulo, disculpen, no método. Tarda un ratito porque le agregué un poco de código. Muestro, está ahí la información muy bien. Vamos a los invitados por ONG y por mesa y se rompió todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué dicen ustedes qué pasó? Claro, sería al revés. Por cada mesa, ¿cuántos hay de cada ONG? Ah, es len de conteo. Gracias. La desesperación que nos agarra ahí a todos, ¿no? ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé, no sé. Borro todo. Ah, siempre con calma. Siempre con calma. Muy bien. Era para ver si estaban atentos. La mentira más vieja de los docentes cuando se equivocan explicando algo es esa. Bueno, y ahí funcionó. Faltaba el len, exactamente. Ahí funcionó, ven que dice ONG Missing Children, mesa tal. ONG Caritas, mesa tal. ONG Pupi, mesa tal. Dice ONG porque le dejé la palabra ONG acá, ¿no? Capaz que no se la tendría que haber dejado. Algunos prefieren, se los muestro, pero tiene sus pros y sus contras, ir mostrando la fila una sola vez. Claro, totalmente, Lucas. Ir mostrando la fila una sola vez. Entonces, ¿qué hacen? Este, que muestra la fila, lo ponen dentro de cada, o sea, lo ponen entre los dos ciclos, entre el de las filas y el de las columnas, ¿no? Entonces, esto tiene como efecto que la organización aparezca una sola vez y la mesa tantas veces como haya datos mayores a 0. Suena mejor en principio la idea, pero tiene el pequeño detalle de que, adivinen, si uno hace eso, ¿qué es lo único que queda más desprolijo? A ver, ahí se los muestro cómo sale, a ver si adivinan qué puede pasar. Claro, si hay una ONG que no tenga ninguna mesa, queda la ONG pegada, pelada ahí y queda medio raro. Para el parcial, cero drama, ¿no? Si no, para otro momento que no es este, se puede trabajar para mostrarlo solo la primera vez y demás. No voy a robar tiempo ahora de esta clase. No sería de todas maneras considerado un error, que es lo que me interesa aclarar. Si aparece una sola vez la fila y no hay ningún dato, no es para morirse, ¿no? Lo importante es que no aparezca una millonada de ceros. La aclaración esa de no mostrar los ceros, repito, la hacemos más bien para que visualmente sea agradable la matriz que porque sea un gran desafío algorítmico, porque claramente lo único que hay que hacer es poner una condición. Ahí, perdón, me equivoqué. Lo que yo suelo hacer a veces es, en vez de de mostrarla así nomás, a veces le pongo una barra T a la columna, un tabulador, para poder diferenciar más, ¿no? Por ejemplo, dicen aquí, el conteo, ¿ven? Para que aparezca como título, sería la organización y las mesas que abarca. Acá tienen un caso, ven que la organización Cimientos no tiene datos. Se puede resolver muy fácil con una bandera, ¿sí? Cuando termina este ciclo, si nunca se mostró nada, lo muestran al final. Bueno, hay distintas maneras. Muy bien. Ahora, repito, no me voy a detener en eso, pero hay maneras. Si lo tratan de hacer para el trabajo práctico, si quieren consultar en el foro, les ayudamos. Pero con una simple banderita se puede resolver ese problema. Bien, entonces ya tenemos la opción 2 y nos queda media hora de parcial. ¿Estamos bien? Y más o menos, pero vamos a seguir intentando. La opción 3, no hay que hablar tanto como la profe en el parcial porque si no, no hay tiempo. Vamos a duplicar y poner acá la opción 3, que consiste en
Mostrar el nombre del invitado que realizó la mayor donación para una cierta ONG que se ingresa por teclado, validar. Eso dice, lo pego acá y pienso. Nombre del invitado que realizó la mayor donación para una cierta ONG que se ingresa por teclado, validar. Esto, para una cierta ONG que se ingresa por teclado, va a ir primero, seguramente. Voy a tener que ingresar la ONG. Entonces, el if, opción es igual a 3, ONG igual. Acá viene, normalmente, lo más práctico es lo que acabamos de hacer nosotros, que es generar aleatoria los datos. Pero cuando se ingrese por teclado un dato, ya sea el tamaño del vector o en este caso la ONG, hay que validarlo. Yo ahí en el enunciado lo aclaré, podría no haberlo aclarado y está implícito. Todo dato que el usuario ingresa por teclado se tiene que validar, hasta el límite de lo que sabemos validar, ¿no? Que el rango de valores, si el usuario ingresa como ONG una J, y bueno, tampoco la pavada. Pero por lo menos, si es un número, validar que se encuentre dentro del rango esperado. Entonces acá sería validar entre qué valores puede tener la ONG, entre 0 y 9 inclusive, y siempre le ponemos un tercer parámetro que es el mensaje, ingrese ONG. Vamos con el método validar entre. No me gusta que diga así param, entonces le voy a poner desde, hasta y mensaje. Para los que ya vieron recursividad, las funciones de validación se pueden resolver con recursividad. No se las recomiendo para el parcial, pero se puede. Entonces sería número, int, input, mensaje. Siempre acuérdense de retornar el número ingresado, que me canso de verlos renegar porque retornan none. Y después decimos, mientras este número se mantenga menor que desde, o este número se mantenga mayor que hasta, porque estamos haciendo un intervalo que incluye los extremos, volvemos a hacer el mismo input. Para que el usuario entienda lo que tiene que hacer, lo acompañamos a veces con un mensaje de alerta para que sepa que le estamos volviendo a pedir el dato. No escribimos inválido porque no existe la palabra, escribimos inválido y lo unimos con el mensaje anterior, ¿sí? Algunos son muy sofisticados y hacen un mensaje que dice ingrese, entre, desde y hasta. Bueno, de nuevo, todos chiches hermosos para hacer el trabajo práctico que definitivamente no les recomiendo en el parcial. Por ser renegar con la estética en el parcial no es el momento. Mientras funcione, va a estar bien. Tampoco que no se entienda el resultado, ¿no? Pero no se detengan con los detalles o al menos no le den prioridad a eso. Bueno, cuando ya tenemos la ONG, ¿qué era lo que había que hacer? Ya me lo olvidé. Había que mostrar el nombre del invitado que realizó la mayor donación. Esto implica que hay que buscar un mayor, que hay que buscar la mayor donación, de hecho. Así que voy a poner acá un my y voy a escribir buscar mayor donación. ¿Dónde voy a buscar la mayor donación? Pues en el vector, porque no tengo otro lugar donde consultar la información, así que le voy a pasar el vector como parámetro. ¿Es la mayor donación? Hagamos de cuenta primero que es la mayor donación de todo el vector. ¿Cómo sería el proceso? Voy a dejar que me arme el encabezado, porque ante todo vaga, y lo voy a pegar en el módulo del lado, porque me queda más práctico para que ustedes lo vean. Y fíjense que en el parcial no estaría mal trabajar de esta manera también, ¿no? Ir avanzando en la interfaz y agregando los métodos. Se los recomiendo, ¿sí? Tanto por un import que les cuesta ahí, que no es la gran cosa, no, ¿cómo se llama? No mezquinan, no me sale la palabra, no mezquinen módulos. Bueno, ¿cómo se busca la mayor donación? Afortunadamente para nosotros, desde que conocemos los arreglos, es muy fácil encontrar el más grande, el mayor o el menor, porque siempre guardamos como mayor al primero y comparamos los demás. Entonces decimos, en este caso, que el mayor va a ser, por ejemplo, b sub 0. Entonces después recorro el vector for
y in range, acá sí me interesa la posición porque no quiero recorrer el vector completo. ¿Cómo se hace para dividir así? Botón derecho, split vertically. Sobre el tab, botón derecho, split vertically. Dele a la función buscar la ONG. Bien, bien, ahí voy. Sí, no me olvide, Leandro. Estoy haciendo el genérico y después lo vamos a ir ajustando. For i in range del len del vector sería recorrer el vector entero. Pero como yo guardé como mayor el 0, para evitar que se compare contra sí mismo, lo hago recorrer entre 1 y el len de b. Y pregunto si b sub i es mayor que my. Si es mayor, guardo como my sb sub i y al último retorno my. Ese es el proceso de búsqueda de mayor que conocemos. Se inicializa con la posición 0, se recorre del 1 en adelante. Si la componente es mayor que my, la reemplaza y retorno. Bien. Problemas varios que hay en este proceso, no hablando del enunciado todavía. ¿Cuál es el primer problema que tengo acá tratándose de un vector de registros? ¿Qué es el primer error que me daría si le doy play en este momento? El campo, dice Bianca. No pusimos el campo y nos convenía porque la soja está cotizando muy bien. Ajá. Efectivamente, hay que comparar, pero con un criterio. Así como cuando ordenamos por un campo, cuando comparamos, también los registros no se comparan completos, como también está diciendo Juan. Hay que decir si el monto es mayor que my.monto y ahí sí reemplazarlo. ¿Por qué no ponemos acá el monto? Que sería como más práctico. ¿Por qué no lo guardamos al monto acá? Porque después, cuando nos pregunten cómo se llama el invitado que realizó la mayor donación, no vamos a tener el nombre, vamos a tener solamente el monto. Vamos a poder mostrar el mayor monto, pero no quién es la persona. Y si nos vamos a poner a buscar quién es la persona que donó ese monto, ya les digo que no. 2 ciclos cuando se puede resolver con 1, no, de ninguna manera. Y aprovecho también para aclarar algo que me han preguntado varias veces, que es, ¿me conviene cuando busco el mayor ordenar el vector y luego tomar la primera componente? O sea, ordenar descendente y tomar la primera componente. ¿Qué dicen ustedes? ¿Conviene ordenar y tomar la primera? No. ¿Por qué? ¿Por qué no conviene? Porque son más líneas de código. Me voy. Me dicen son más líneas de código, me voy. Por el orden de complejidad, dice Tadeo. Muy bien, Tadeo, gracias, porque no quería renunciar en octubre a la cátedra. El ordenamiento mínimamente tiene 2 ciclos. Con suerte es un ordenamiento de orden logaritmo de n, qué sé yo, pero igual tiene mayor complejidad que esto, que es secuencial. Así que no, de ninguna manera conviene ordenar y tomar el primero. De ninguna manera. Siempre tienen que hacerlo en una vuelta. Siguiendo con esto, el TP dice, si varios tienen la cantidad mayor, mostrar todos. O varias veces hay un enunciado que dice eso. ¿Qué hacen muchos alumnos? Buscan el mayor en un ciclo y luego plantean otro ciclo que va verificando cuántos son iguales al mayor o cuáles son iguales al mayor. Si bien esto no implica, o sea, nos mantenemos en el orden secuencial, están haciendo 2 recorridos cuando eso se puede resolver en uno. Les recomiendo pensarlo un poquito más. En un solo ciclo se resuelve aún el tema de la igualdad del mayor y lo hemos hecho en clase. Así que busquen por ahí. Con append de un vector. Exactamente, Bianca. Sí, se va guardando en un vector todos los que son iguales. Y cuando aparece uno más grande, se reemplaza ese vector por uno nuevo. Bien, esto entonces busca la mayor donación dentro de un vector. Voy a hacer acá una pausa y voy a mostrarlo para saber si funciona. La mayor donación fue, y muestro acá my. Primero, claramente no voy a poder mostrar my así nomás porque es un registro, así que voy a llamar al toString de my.
vamos a probarlo, primero que nada, a ver si me da algún error, si en tanta debate me equivoqué en algo. Voy a ejecutar este módulo de interfaz. Nombre del invitado que realizó la mayor donación. Ingrese ONG, bueno, la ONG va a ser la 4. Y me dice que la mayor donación fue la de Mirta Legrand, que estaba en la mesa 5 y aportó a la ONG 7, 79.000 pesos. Primero comprobemos si 79.000 es el número más grande. Nos fijamos acá, tenemos un 70, un 72, un 70, sí. Mirta, como siempre, Mirta, una genia, donó más que nadie 79.000 pesos o dólares, no sé cómo era, qué nivel tenía este evento. Ahora, ¿a qué organización lo donó? A la 7. ¿Y yo cuál había pedido? La 4. Ah, me olvidé de la ONG y ahora viene quien era Gabriel, que por ahí me lo dijo, dice, esta tarada hace como media hora que le dije que pase la ONG. Sí, falta filtrar la ONG. Esto que acabamos de hacer busca la mayor donación del conjunto, pero ahora nos habían dicho que fuera la mayor de una ONG determinada. Bueno, voy a salir del menú y voy a resolver ese problema. ¿Qué cambia entonces? Primero lo que me vienen diciendo desesperadamente muchos de ustedes. Sí, lo voy a subir en materiales adicionales de esta semana, Ana. Juliana Aguada, mira Juliana Aguada, qué generosa. Bueno, ONG. Sí, este es medio viejo el enunciado y eran me olvidé de poner presidente nuevo y su esposa me van a echar. Lo- Perdón, Alberto, lo hice cuando había otro presidente, no te ofendes, ya lo voy a agregar al conjunto. Es porque es viejo el archivo. Bueno, paso la ONG como parámetro, no solo el vector, sino también la ONG en la cual tengo que buscar el mayor dato, el mayor monto. Además de pasar como parámetro, ¿qué implica acá? ¿Qué implica dentro de mi proceso el pasar una ONG? Esa ONG que estoy buscando. Bien, implica un if, dice Leandro, que estaba frustrado hace media hora cuando me ayudó a darme cuenta que me faltaba la ONG. Bien, hay que preguntar, antes de intervenir en la comparación, si la ONG de este registro es igual a la ONG que pasé como parámetro. Y solo en ese caso, hacerlo intervenir en la comparación. Lo mismo que dice Gaspar. Hay que hacer dentro del ciclo un filtro para que solo participen de las comparaciones los que son de esa ONG. ¿Y con eso alcanza? ¿Con eso ya va a funcionar bien? ¿Qué opinan? El tono que estoy usando es sospechoso, ¿no? Ah, muy bien, Santiago. ¿Cuál es el primer problema? ¿Quién dice que en la 0 va a estar esa ONG? Ya no puedo recurrir a este truco. En este caso no se puede. Tengo que identificar la primera de otra manera. ¿Y cuál es esa otra manera? Una señal, una bandera. Pongo un valor imposible. Podría usar el mismo my, digamos, inicializarlo en none, esa es una posibilidad, o usar una bandera. Hagamos esto. Pongamos my en none. Primero que nada, primero porque acuérdense que el registro, el valor por defecto es none. Entonces acá tengo que recorrer todos los elementos del vector. ¿Qué pasó, Bianca? Se ofendió. Ojo con esto, ¿eh? Tengo que volver a recorrer todos los elementos del vector. Ah, no le gusta el nani. Y bueno, pero mira cómo me va a servir ahora. Le tiene miedo al nani. Me mata. Bueno, primero que nada corrijan esto, ojo. El ciclo va a volver a ser desde cero. A ver, Tadeo, que me ahorró trabajo porque dice esta no termina el parcial ni el año que viene va a terminar el parcial. El for tiene que ser desde cero de vuelta, Tadeo, ¿no? Y adentro sí hay que hacer lo que decís vos. ¿Para qué me sirve el nan que le da miedo a Bianca? Para preguntar si mayor is nan quiere decir que es la primera vez que encuentro una donación para esta ONG. Entonces directamente lo asigno como mayor. Y si no,
hago la comparación. Eso es lo que hay que cambiar. Ojo con el ciclo, ¿no? Cuando diga my monto, no va a dar error porque lo estoy haciendo con else. Si mayor is none, lo va a asignar directo. Y si no, lo va a comparar. Entonces, en el si no, ya sabemos que mayor tiene algo. Leandro, sería. Te estoy respondiendo lo que preguntas, ¿no? ¿Está bien? O no sé si me estás preguntando eso. Perfecto. Hay una cosa más, un poquito más curva, a tener en cuenta. ¿Qué podría pasar? ¿Cuál es la última cosita que tendríamos que tener en cuenta acá? ¿Qué posibilidad hay o qué riesgo corremos? Así funciona, busca la mayor donación de uno, que no haya ninguna donación, exactamente, exactamente. Entonces, cuando tomemos el retorno, hay que hacer simplemente ese control. Si nadie dona a esa organización, lo que va a pasar es que my va a seguir siendo none cuando termine el proceso. Claro, al toString le va a llegar un none, lo que está diciendo Brian, o antes de mandárselo al toString para no causar un error, tengo que preguntarlo con el retorno que estoy obteniendo del método, ¿sí? Es decir, si my is none, en el principal estoy, ¿no? ¿Me ven? Estoy acá en la interfaz. Si my is none, digo, esa ONG no recibió donaciones. Y en caso contrario, la mayor donación fue tal. ¿Cómo se puede hacer para controlar esto rápidamente? Ustedes acuérdense esto, les doy un tip para el parcial. Ustedes acuérdense que la ONG la estamos generando de manera aleatoria, ¿no? Entonces, si nosotros queremos probar una donación que no haya una ONG, perdón, que no haya recibido donaciones, ¿qué nos conviene? Cambiar este rango. Hago un rango, por ejemplo, hasta 9. O el rango, no sé, hasta 4. Cualquiera. Por una vez, ¿no? Para probar. Y entonces cargo la organización, la ONG 5, que sé que no va a estar en el conjunto. ¿Se entiende lo que estoy haciendo? No se olviden de revertirlo después. Pero cuando ustedes quieren probar algo que no exista, lo más fácil es cambiar por un ratito el areador. Claro, por eso, no se vayan a olvidar. Pero es la manera más fácil de probar, porque si no se vuelven locos buscando una ONG que no exista. Me hizo reír porque es tal cual el riesgo, pero bueno, es la manera de probar, ¿no? Entonces mostramos primero. Y acá ven que las ONG están todas entre 0, 1, 2 y 3. Entonces yo sé que puedo. Nombre del invitado que realizó la mayor donación, voy a ingresar la ONG 6, que seguro no está. Entonces dice, esa ONG no recibió donaciones. Pongo una ONG inválida para ver si la validación anda. Inválido, ingreso ONG. Bueno, pongo una que existe, la 2, y la mayor donación fue la de Nicole Neumann, que estaba en la mesa 1. Para esta organización donó 97.500 pesos. Mira qué generosa, Nicole. Muy bien, Nicole. Así se hace. ¿Sí? Vamos a creer que es la cifra más grande. Pareciera que sí, porque de hecho, aquí, ¿qué organización puse? Puse la número 2 y estaba, ven que estaba Mauricio también, era el presidente, chicos, no me denuncian. Era las 2, pero donó 94, siempre los políticos ahí pichuleando, 68, Mirta esta vez no le caía también la gente de la organización 2, 49, Tini tampoco, bueno, Tini pobre recién empieza su carrera, y Nicole, que es millonaria, donó más. Bueno, ¿se entiende este truco de los valores aleatorios? Sí, claro que es un riesgo, pero la verdad que está bueno para probar, por ahí vieron, para no equivocarse. ¿Cuánto era el final del valor? Sí, Tadeo. Sí, solo hay que mostrar el nombre. Yo hice el toString para ver toda la info, ¿no? Pero el nombre de hecho aparece ahí. Si quieren ser como muy prolijos, dicen fue de y ponen my punto nombre. Sí, my nombre. Sí, sí, pero yo lo mostré completo para asegurarme de que estaba bien. Si más de una persona donó el mismo monto, en este caso va a quedar la primera. Porque la siguiente, cuando pregunte, ¿es mayor que my? No.
y entonces se va a quedar con la primera. Si aclarara que lo tengamos en cuenta, pues lo tienen en cuenta, ¿sí? Pero en el parcial no creo que pase, y si pasa, piénsenlo porque el algoritmo ya está explicado. Ahora no voy a invertir tiempo en eso porque no nos va a dar. Pero en general, si solo pide el mayor, ustedes muestran el primero que aparezca como mayor y listo, no pasa nada. Bien, opción 4. Dupliquemos acá. Sigamos con lo que nos pide. Quería poner acá entonces, mostrar el nombre del invitado que realizó la mayor donación. Esto implica buscar mayor. Y para una cierta ONG que se ingresa por teclado, tener en cuenta buscar solo para esa ONG y considerar que puede quedar vacío si esa ONG no recibió donaciones. Bien. Ahora sí, opción 4 dice: guardar en un archivo todas las donaciones que correspondan a una ONG. Este ejercicio ya lo hicimos 1000 veces, ya lo sé, pero bueno, también estaba en este y aproveché y lo dejé. Se parece mucho a lo que tienen en el trabajo práctico, de paso, así tienen una ayudita. Dice: guardar en un archivo todas las donaciones que correspondan a una ONG cuyo código se ingresa por teclado. ¿Ven? Acá no dice validar, pero por supuesto que hay que validarla. Todo lo que se ingresa por teclado se valida. El nombre del archivo debe ser donaciones X, donde X es el código de la ONG. No sé si les suena. Exactamente igual al trabajo práctico. Bueno. Vamos a ver entonces, guardar en un archivo todas las donaciones que correspondan a una ONG cuyo código se ingresa por teclado. Por suerte, podemos reusar la validación de ONG, que ya la teníamos hecha. Y después el nombre del archivo debe ser donaciones X. Entonces sería crear método generar archivo y pasar por parámetro la ONG. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ingresar una ONG por teclado. Entonces, el if opción es igual a 4. Como les dije, tenemos por suerte para reusar el ingreso de la ONG. Así que no tenemos que hacer nada. Y luego vamos a hacer un método que se llame generar archivo, al cual le tenemos que indicar cuál es la ONG, pero también le tenemos que pasar el vector para que sepa de dónde sacar la información. No nos pide que lo mostremos al archivo en este punto, así que simplemente podríamos hacer un print acá abajo que diga archivo generado con éxito o algo así para que se sepa, con éxito, para que se sepa que el archivo se generó correctamente. Si no, por ahí pueden retornar, aunque no se los pida, la cantidad de registros que se escribieron e informar se archivaron tantos registros, por ejemplo, ¿no? No se los piden, repito, pero a veces nos sirve a nosotros mismos como control. Bueno, vamos al método generar archivo, que es lo que nos están pidiendo. Creamos la función generar archivo. Este método es un ejemplo de lo que se llama combinación de estructuras. Quiere decir, yo paso información de una estructura a otra. Como se trata de una combinación de estructuras, lo que hay que preguntarse es, ¿cuál es el origen de datos? ¿De dónde salen los datos? ¿De dónde vienen? ¿Dónde están los datos que voy a pasar, que voy a trasladar? ¿O hacia dónde se mueven? Del vector, perfecto. Origen, vector. Destino, archivo. ¿Esto qué implica? Si el origen es el vector, implica recorrido de esta estructura. O voy a poner acá
recorrer, no, sin mayúsculas, recorrer esta estructura, la que es el origen, lo cual entonces implica un ciclo for. El destino es el archivo, no recorrer esta, ¿sí? Un solo recorrido. Cuando se combinan dos estructuras de datos, el recorrido es una solo. ¿Cuál es el recorrido? El de la estructura origen. Nunca, pero nunca, pero nunca hay dos ciclos anidados. Lo mismo pasó con la matriz. ¿Dónde estaban los datos? En el vector. ¿A dónde los iba a guardar? En el conteo. Entonces, ¿cuál se recorre? El vector. ¿Sí? Siempre es uno solo de los ciclos. Por favor, ténganlo muy en cuenta porque también es un error frecuente. Entonces, para generar el archivo, como ya quedó claro, voy a recorrer el vector. For registro invector. Y si voy a guardarlo en el archivo, esto implica que tengo que abrir previamente en el archivo, ¿no? Y además implica que tengo que filtrar los registros que pertenezcan a esa ONG. Esas son las dos cosas que tengo que hacer. Vamos primero por el filtro. Si el registro ONG es igual a la ONG que pasaron como parámetro, acá sería guardar en el archivo. ¿Qué implica guardar un registro en el archivo? Que yo necesito, primero que nada, abrir y cerrar el archivo, ¿no? Cada vez que yo me comunico con un archivo, necesito abrirlo y cerrarlo. Exactamente, Tadeo. Entonces voy a poner F es igual a open de un archivo que se tiene que llamar, no me acuerdo el nombre, se tiene que llamar donaciones X. Muy bien. Se tiene que llamar donaciones y agregarle X, donde X es el nombre de la ONG. Entonces, en este caso es la ONG que yo le pasé como parámetro. Y le voy a poner la extensión DAT, ¿no? Acá, como ustedes saben, como esta ONG va a ser un número, no se va a unir todo, lo voy a tener que convertir a cadena. Tengo que decir donaciones más STRONG más DAT. Ese va a ser el nombre del archivo y el modo de apertura, ¿cuál va a ser? Recuerden que nosotros podemos leer o escribir. En este caso, lo que vamos a hacer es escribir WB, exactamente. ¿Hay que controlar la existencia del archivo en este caso? No, porque cuando el archivo no exista, se crea. Y si ya existía, se reemplaza y nadie nos pidió que conservemos el anterior, así que problema del que nos pidió esta acción, ¿verdad? Y antes de terminar el proceso, cerramos esa conexión. Ahora, para pasar el registro al archivo, lo que necesitamos también es al módulo pickle. Entonces vamos a importar pickle y vamos a llamarlo aquí haciendo pickle.dump, que es el método que traslada información desde, o sea, que traslada un objeto hacia el archivo. Tiene entonces dos parámetros, como nos está diciendo ahí la ayuda. El primer parámetro es el objeto y el segundo es el archivo. Así que sería registro y F, que es el manejador que nosotros hemos declarado para el archivo. Lo que les decía recién es que ustedes pueden, aunque no se los pidan, llevar la cuenta de cuántos registros han escrito. ¿Se los piden? No, pero les sirve para verificar que funcionó. Entonces, si quieren, sin ninguna necesidad y guiño guiño se los están pidiendo en el trabajo práctico, pueden aprovechar y retornar la cantidad. Entonces, podemos poner como mensaje, se escribieron o se grabaron, queda mejor, se grabaron cant registros. Repito, ¿les pidieron la cantidad? No, pero
como tenemos que validar que de alguna forma esto haya funcionado, en vez de poner un mensaje que diga print listo, podemos agregar este datito adicional si queremos. Bueno, nos quedan 4 minutitos para hacer el último ítem, así que lo voy a copiar y lo vamos a hacer directo en código. Yo después les voy a dejar en la presentación algún comentario de cómo lo tenemos que analizar, para que les quede, ya que vinimos haciendo el análisis, que les quede el análisis completo. Este también se parece sospechosamente a algo que les pedimos en el trabajo práctico. Capaz que todos los ejercicios son iguales y ustedes de todas maneras reniegan. Dios mío, qué bárbaro. Bueno, dice, claro, Tadeo, sí, pueden usar el NDB. Sí, voy a subir la clase grabada también. Ay, qué susto, pensé que no estaba grabando. Sí, la estoy grabando. Después todas las pavadas que digo también quedan grabadas, chicos. Qué tremendo, tengo que aprender a editar videos. No importa. Buscar el archivo de la ONG X, siendo X que es un valor que se ingresa por teclado. Sí, al mío porque no me dan permiso. Soy del under. No me dejan publicar en el canal oficial. Son demasiado desprolijos los videos. Así que quedan en mi canal. Bien. Si existe, claro, el profe Germán ya pasó a la fama. Ya es un youtuber recibido. Dice, buscar el archivo de una ONG para X que se ingresa por teclado validar y dice, si existe, recorrerlo y determinar el total recaudado por mesa. Ahí te lo pasan los chicos, Victoria. Seguro que alguien lo tiene a mano y si no ya te lo copio cuando terminemos con esto porque quiero que quede resuelto todo el ejercicio. Ya lo paso. No, antes de cortarse los paso. Bien, si la opción es 4, si es 5, perdón, que es la última, dice que también el usuario, o sea, nunca se vio una función más reusada que esta, chicos, no sé si se han dado cuenta, también el usuario ingresa a una ONG, pero ahora está buscando ver si el archivo de esa ONG ya fue generado. Esto implica que cuando el usuario haya ingresado el nombre de la ONG, ¿cómo hacen ustedes para darse cuenta si hay un archivo para esa ONG o no? ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo verifican si ya hay un archivo? Bien, tienen que hacer si existe, como está diciendo Rocío o Bianca. Si existe, ¿qué? ¿Un archivo con qué nombre? Donación X data, ahí lo tiene Alejandro más claro. Donaciones X se llamaba. Ajá. Entonces, el archivo se llama, el archivo que yo voy a buscar, se llama donacionesx.dat. Ese archivo les firmo desde ya que no existe. No, se desesperaron todos. ¿Cómo lo armo? Ah, y me gustó más. Tengo que armar el nombre esperado. Tengo que armarlo acá. Con la ONG que ingresó el usuario, tengo que saber qué archivo estoy buscando. Y ahora sí, pongo buscar archivo, por ejemplo, le voy a llamar el método, y le paso directamente el nombre, que como ustedes están diciendo, habitualmente llamamos file descriptor a esta variable, ¿sí? Entonces la voy a cambiar por file descriptor para que nos ubiquemos. El nombre del archivo no es un nombre fijo, como estamos acostumbrados a hacer, abra el archivo invitados.dat, sino que es un archivo cuyo nombre se arma a partir del dato que el usuario ingresa por teclado. Entonces, como anecdótico, estamos sobre la hora, les robo, les prometo 5 minutitos y terminamos. Dice, si existe, recorrerlo y determinar el total recaudado por mesa. Vamos a ver primero si existe. Voy a hacer este método. Creo la función buscar archivo. La pongo acá en mi módulo de procesos para que podamos ir trabajando a la par. Y como ustedes me sugerían, la pregunta es si OS punto, y el OS no está, así que hay que importarlo. Y vamos de, escribí bien import, ahí está. Si OS punto path punto exists ese file descriptor, tengo que hacer algo, ¿no? Y si no,
tengo que decir que no existe. Así que tal vez podría ver qué puedo retornar acá, ¿no? Pero si existe, si no existe, vemos qué hacemos. Si existe, tengo que recorrer ese archivo y determinar el total recaudado por mesa. Ajá. Esto quiere decir que si el archivo existe, ¿cómo se recorre habitualmente? Se toma el tamaño del vector. El tamaño, veamos, tamaño es igual, el tamaño del vector dije creo, el tamaño del archivo, no sé si lo dije correctamente. Se toma el tamaño del archivo. Entonces es os.path.getSize, exactamente como me están escribiendo, de ese file descriptor. Después tenemos que abrir el archivo. Esto quiere decir que voy a llamar al método open, le voy a pasar ese file descriptor y ahora la información está en el archivo y la quiero recuperar. O sea que la operación es de lectura, no de escritura. Exacto, RB, muy bien, como me están diciendo. Por eso tuve que controlar la existencia, porque cuando leo siempre hay que verificar que exista. Y también lo voy a cerrar antes. El recorrido en este caso de los archivos es mientras f.tel, que me dice cuál es el byte activo, el byte que se está leyendo en este momento, sea menor que el tamaño total, sea menor que el size completo del archivo. Y en este caso, si yo tuviera que mostrar el contenido del archivo, por ejemplo, haría un print, ¿no? O haría algo así. Pero antes de eso, tengo que recuperar el registro, ¿no? Si al registro lo escribí con dump, lo recupero con load, pickle.load. El método load tiene un solo parámetro que es el archivo que tiene que trabajar, que tiene que recuperar, es decir, la variable f que creamos recién. Y a diferencia del dump, que recibe el registro y el file, este solo recibe el file porque retorna el registro leído. Entonces, como decía recién, si nos hubieran pedido mostrar el contenido, simplemente hubiéramos mostrado ese registro. Pero lo que nos pide es que determinemos el total de donaciones, creo, el total recaudado sí, por mesa. ¿Qué quiere decir total recaudado por mesa? Un vector, no de conteo esta vez, sino de acumulación. Entonces, vamos a hacer un acumulador que tenga tantos ceros como la cantidad posible de mesas, porque ya sabemos que esto es de una sola ONG. Entonces, ¿cuántas mesas? ¿Cuál es el máximo valor de las mesas? Me olvidé, ¿ustedes se acuerdan? ¿13 eran? ¿Cuántas mesas teníamos? Sí. Son 12 mesas, son del 0 al 12, son 13, perfecto. Entonces, 13 mesas posibles. Si tenemos que acumular los montos, quiere decir que vamos al vector de acumulación, accedemos a la celda indicada por la mesa y en vez de hacer más igual a 1, hacemos más igual a registro.monto, porque estamos acumulando los montos donados. Y al final retornamos ese acumulador. ¿Sí? El problema acá, o bueno, el detalle, es que puede ser que nunca, o sea, que el archivo no exista, ¿no? Si el archivo no existe, entonces el acumulador retornado va a estar lleno de ceros. Esto no va a ser un error, sino que el acumulador simplemente va a tener todos ceros. Podríamos verificarlo o podríamos mostrarlo así, ¿no? Porque al final, si yo recupero el acumulador acá, puedo poner mostrar acumulador, paso, hay un micrófono abierto, ¿eh? No sé si lo hicieron a propósito. Germán. Atenti que tienen un micrófono abierto. Ay, Dios. Y muy abierto. Es Germán, yo no tengo superpoderes para cerrarlo. A ver, yo tengo sí, ahí está. Ahí lo silencié. Perdón, gracias Rob por avisarme, no me daba cuenta que era él.
Esto No hay también problema. queda en el video, ¿ves? Después, en el video todos se Ahí van a lo acordar. hundimos Lo al hundí. youtuber reclamando. Claro, te iba a decir lo mismo. En realidad fue un boicot. Yo lo desmuteé Claro. para mandarlo al frente. Bueno, chicos, me estoy robando tiempo de la clase, les pido disculpas. Ya termino con esto. Como les decía recién, no nos dice si el archivo no existe, no sé qué cosa, bla. Así que, si quieren ustedes, pueden aclarar, claro, pueden aclararlo. En el método mostrar acumulador ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Acá si no pide nada, yo hago aquí una función y, por ejemplo, digo for i in range del len de este acumulador y pongo, si a mí no me dicen nada, yo te hago la opción más fácil. Mesa y monto, voy a hacer un guión porque queda feo, monto pesos, acumulador subí. ¿Sí? Yo te lo hago así, nadie me dijo que fueran distintos de 0 ni nada. ¿Qué va a pasar si el archivo no existe? Me va a mostrar ese vector todo lleno de ceros. ¿Me pidieron algo distinto? No, pues a llorar al campito. Así le tienen que decir. No, no digan así, sobre todo si el profesor que les va a corregir. Pero, pero es así. ¿Sí? Si no nos piden nada, buscamos el archivo de una ONG. No probé el punto anterior. Bueno, en este caso no va a existir ninguno, ¿no? Entonces ingreso a la ONG 3 y ahí ven que aparece todo en 0. Esto es porque el archivo no existe. Hago el archivo de donaciones, pongo esa misma, la 3, me dice que se grabaron 3 registros, aparentemente. Entonces ahora busco ese archivo, pongo la ONG 4, otra vez está todo en 0 porque no tengo donaciones para esa ONG, no tengo archivo, mejor dicho. Busco, ahora sí pongo una que exista, la 3, y fíjense que en la mesa 4 y la 5 hay una acumulación. Aparentemente coincidieron para esa ONG porque tendrían que aparecer 3 registros y son 2, ¿no? Por ahí, para estar seguros, podríamos mostrar el contenido del archivo también, pero repito, lo que no nos pidieron no es obligación a hacerlo. Bien, estamos hasta acá. Voy a detener acá la grabación. Les recuerdo, antes de eso, que les dejo este mismo PDF, pero con el código, ¿no? Como materiales adicionales de esta semana, para que no quede muy atrás. Sí, ya vuelvo. Solo para cerrar esta explicación, entonces, hay que buscar el archivo de la ONG X. Esto implica armar el file descriptor con el código, para que repasemos lo que hicimos recién, de la ONG. Y después, si existe, recorrerlo y determinar el total recaudado por mesa, es un vector de acumulación. Esto implica que si el archivo no existe, volverá con todas las celdas en 0. Vamos a poner, quedará con todas las celdas en 0. Eso se los voy a dejar y se los voy a dejar con el código. Ahí les muestro de vuelta el código, ¿sí? Pero tengan en cuenta entonces que en los materiales adicionales va a estar publicado este código y que es distinto a lo que ustedes van a tener publicado en la guía, ¿sí? Ahora voy a reactivar para que se vea la solución de la guía, que es, en este sentido ya es igual, pero acuérdense que la guía parte de un archivo con los invitados en vez de un vector como acabamos de hacer nosotros. Bueno, primero que nada entonces, nos despedimos de la grabación.